Buenas tardes, hermanos. Gusto en saludarlos. Espero se encuentren bien. El tema de hoy lo he titulado Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que es la pregunta que le dice Saulo a Jesús cuando por fin lo conoce, ¿no? Yo creo que todos hemos leído esa parte, que pues Saulo no era cualquier persona, tenía cierto poder, tenía ciertas relaciones, se había pedido autoridad para literal encarcelar cristianos, ¿no? Y en su camino a Damasco, Jesús se encuentra con él, Jesús se presenta como una luz demasiado brillante, tanto que lo deja ciego. Y cuando Jesús se presenta ante Saulo y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, Saulo le hace esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Al final del día, somos las decisiones que tomamos, somos un cúmulo de decisiones, tanto decisiones buenas como decisiones malas que nos hacen quienes somos, ¿no? Pero al final del día todos tomamos decisiones a veces muy cotidianas, ¿no? ¿Qué desayunar? ¿Qué ropa usar? Decisiones un poquito más trascendentales, qué estudiar, dónde trabajar, con quién casarse, y en todas esas decisiones Dios quiere tener participación, Dios quiere estar en toda nuestra vida. Entonces les voy a invitar a que oremos para que pues Dios bendiga este tiempo de exposición de su palabra y que podamos prestar atención a lo que Dios quiere para nosotros. Padre Celestial, gracias por la vida, gracias por esta oportunidad, Señor. Te pido que tú quites cualquier estorbo en mí y que podamos tener el oído atento a lo que tú quieres, que podamos prestar atención a tu palabra, que tu palabra nos pueda alumbrar, nos pueda confrontar, pueda hacernos mejores hijos tuyos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, yo quisiera que le prestaran una atención especial a ese versículo en Hechos 9:6. Lo tuvimos como lectura bíblica. Ahí está todo el mensaje. Ahí está todo lo que vamos a ver el día de hoy, que dice, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así como tú y yo tenemos deseos, hay cosas que queremos hacer, sueños que queremos cumplir, también Dios tiene sueños. Y tiene sueños para nosotros. Nosotros tenemos una voluntad y también el Señor tiene una voluntad, ¿no? Entonces, en torno a eso va a girar el mensaje de esta tarde, a que vamos a descubrir qué es lo que quiere Dios para nosotros. Dice esta parte, Dios tiene una voluntad para todos y esa voluntad es buena, perfecta y agradable. Dice Romanos 12:2 que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, ¿no? Muchas ocasiones uno planea sus actividades, planea sus sueños, sus etapas. Es bonito cuando lo que planeamos se alinea a lo que Dios quiere, porque todo sale más rápido, pero hay veces en la que Dios, aun cuando ya expusimos qué queremos, Dios dice, está bien, está bonito tu plan, pero no, el mío es mejor y nos vamos a ir por aquí, ¿no? O sea, Dios también tiene sus sueños. Hay veces en que lo vamos a entender. Ay, ya aparezco nuevo. Y hay otras ocasiones en las que la voluntad de Dios parece a veces un poquito misteriosa, que no le encontramos a veces lógica, ¿no? Pero una verdad bíblica que tenemos que entender es que todo lo que Dios quiere para ti, para mí, es bueno, es agradable y es perfecto. Dios jamás va a hacer algo que te lastime emocionalmente, que te lastime físicamente, que te perjudique intelectualmente. Dios no quiere que te vaya mal en el trabajo. O sea, Dios quiere lo mejor para ti, ¿no? Solo que a veces no lo entendemos, solo que a veces somos un poquito de cabeza dura, ¿no? Y queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, con nuestros recursos, cuando en la vida cristiana es renunciar al ego y hacerle caso a Dios. Si regresamos al Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10:12, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames
que lo sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Desde el principio de los tiempos, desde Moisés, Dios establece qué es lo que quiere de ti y de mí. Que en conclusión, que lo amemos, que realmente lo amemos. Él nos amó primero, ¿no? Él es el ejemplo de amor. Y lo que Él quiere es ser amado, lo que Él quiere es que le sirvamos de buena gana, no como un pesar, y también quiere que lo respetemos, ¿no? Esa parte que le temamos, o sea, no es decir, ay, Dios, qué miedo, sino tenerle respeto, ¿no? Como el Señor, como el Todopoderoso. Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos importantes. El primero, dice esta partecita, Dios asigna propósitos con intención y los revela a los que le buscan. Hace ratito la abuelita de Abraham hacía alusión a un pasaje de Génesis, ¿no? Cuando Dios crea todo lo que tú ya conocemos. Y Dios no juega los dados. Dios todo lo que hace, hay un propósito, no hace nada al azar, nada sorprende a Dios, ¿no? Yo creo que todos a veces hemos jugado, no sé, lotería, serpientes escaleras, ¿no? A veces cosas que dependen un poquito del azar o de lo que vaya saliendo, ¿no? Hay veces en que nos va bien, nos va mal, pero Dios no juega los dados. A Dios no le sorprende nada. Todo lo que Dios crea lo pone con un propósito específico. Vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis 1:17, cuando Dios crea el sol, la luna y las estrellas. No solo las creó, les puso un propósito. Dios asignó un propósito. Vamos a tener, la mayoría de textos van a estar aquí en la pantalla, pero pues también le animo a que lo pueda buscar en su Biblia. Dice Génesis 1:17, y las puso Dios, haciendo alusión al sol, la luna y las estrellas, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todo lo que Dios crea tiene un propósito. Así como creó el sol y la luna y las estrellas para alumbrar, ¿no? Que si se eliminara el sol del sistema solar, pues no había vida, ¿no? Así tú y yo fuimos creados para una asignación especial, ¿no? Que vamos a ir viendo en esta tarde de qué se trata. Dice, lo mismo hace contigo, tú fuiste puesto en esta generación con un llamado único. En la mañana se hacía memoria, ¿no? del hermano Juanito, un gran hombre, un gran siervo de Cristo, que, como dice la palabra, sirvió a su generación, y de ahí, ya que hubo cumplido lo que Dios quería con él, pues Dios lo llamó, ¿no? Lo mismo pasa en Hechos 13:36. Vamos por favor a Hechos 13:36, Hechos 13:36, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo aún en el Nuevo Testamento se sigue haciendo alusión a ciertos personajes, y dice que David sirvió a su propia generación, el hermano Juanito sirvió a su propia generación, y me atrevo a decir que a más generaciones también, y ese es el chiste, ¿no? Para eso nos puso Dios, para servir, ¿no? Hay veces en que Dios pone solo ciertos talentos, ciertas habilidades en algunas personas, no lo ponen todos, ¿no? Para algunas personas los trabajos manuales los sacan de volada, para algunas personas los cálculos matemáticos, su pan de cada día y no les asusta, para otras personas dale un tema muy complejo y te lo va a hacer muy simple, ¿no? Cada quien tiene sus áreas, ¿no? Y tenemos que mirar un poquito hacia adentro y ver qué es lo que Dios puso en nuestros corazones, ¿no? Y vamos a ver cómo Dios, muy general, llamó a estos personajes, a estos héroes de la fe. Vamos, por favor, a Génesis 12, del 1 al 2, cómo Dios tiene, tuvo un propósito especial y único con Abraham. Génesis 12, del 1 al 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios llama a Abraham y literalmente le dice, ¿sabes qué, Abraham? Vete para otro lado. Yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, vas a ser bendición. Y me llama mucho la atención porque Abraham no conocía a dónde iba a llegar, pero sí conocía a quien lo estaba llamando, ¿no? No sé si a ti te pasa como a mí, que cuando hay que ir a un lugar nuevo, si no lo ubico, soy más de buscar en Google Maps y hay que me marque el caminito de cómo llegar, ¿no? La ruta más rápido. Pero Abraham no tenía un Google Maps, no decía, pues sí, toca pasar por aquí, luego por acá. O sea, él decidió confiar en Dios, ¿no? Y la fe no solo es decir yo confío, sino la fe se tiene que accionar, la fe tiene que caminar. Y por eso Abraham es el padre de la fe, porque él decidió hacerle caso a Dios e ir a donde él no conocía, confiando en que Dios iba a estar con él y que iba a ser de bendición. De ahí otro personaje que Dios llama es José, que a él lo encontramos en el mismo libro de Génesis, pero en el capítulo 37, y vamos a leer por favor de los versículos 5 al 9. Génesis 37 del versículo 5 al 9. Abraham fue el padre de la fe, llegó a tener bastante poder adquisitivo, pero no fue para eso que Dios lo llamó, pero sí cumplió esa parte de que fuera bendición. En cambio con José, él llegó a ser el rey, a gobernar Egipto, pero en primera instancia fue un soñador. A Abraham Dios le habla directamente y a José le pone sueños. Dice el versículo 5, y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, ¿no? José tenía esta visión por parte de Dios, en que él sabía que en algún momento de su vida iba a tener una honra especial. Pero a lo que quiero llegar con estos personajes es que Dios no les da todo el panorama, les da un fragmento del plan. A José no le mostró todo lo que iba a sufrir, que si tú has leído todo Génesis, José sí la tuvo bastante complicada para llegar a ser el segundo después de Faraón. Y el último personaje que vamos a ver en esta ocasión es Jeremías, que vamos a ir a su libro, a Jeremías capítulo 1, verso 9. Jeremías 1, 5. Dice, le dice Dios a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones, ¿no? Dios le dice a Jeremías, antes de que tú nacieras, yo ya tenía un plan para ti, y Dios tiene un plan para mí, para ti, para ti, para ti, para ti, para todos, ¿no? Pero es un plan especial. Lo que vivió José solo es para José, lo que vivió Abraham solo es para Abraham, ¿no? Pero Dios sigue mostrando su poder y su fidelidad, y lo mismo que ocurre con estos personajes ocurre con nosotros. Dios no quiere solo que sobrevivamos a esta vida, sino que seamos parte activa de su obra, ya sea en la iglesia, con la familia, en la escuela, en la empresa, en la sociedad, ¿no? Entonces habría que preguntarnos como Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿No? ¿Qué necesita Dios que yo haga? A veces el llamado es en lo ministerial y a veces es en lo laboral. Vamos por favor a Primera de Pedro 4:10 y después nos vamos a lanzar a Colosenses 3:27. ¿Sale, vale? Ahorita vamos a Primera de Pedro 4:10, cuando Dios llama en lo
ministerial. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Dice también que al que recibió el don de presidir, que lo haga bien; al que recibió el don de predicar, que lo haga bien; al que recibió el don de dirigir, que lo haga bien, porque no todos sabemos dirigir bien, no todos sabemos predicar bien. A algunos les sale mejor, a otros como que sí quieren, pero como que les cuesta un poquito más, ¿no? Pero dice el Señor que el don, el regalo que hemos recibido de Él, lo ministremos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que tenemos no es nuestro, solo nos lo está confiando Dios un ratito, y al final del día de la vida nos va a pedir cuentas, ¿no? Somos administradores de su gracia, y Dios llama tanto en lo ministerial y llama también en lo laboral. Vamos a Colosenses 3:27. En lo que llegamos hay que entender que lo que Dios espera es que tú y yo trabajemos con excelencia, como alguien que representa verdaderamente a Cristo, ¿no? Si no estoy mal, creo que es en Hechos o en Romanos que dice que en Antioquía se les llamó cristianos a los primeros discípulos, ¿no? O sea, este apodo de cristiano es porque se parecían a Cristo, ¿no? Y ojalá nosotros también podamos ser dignos de ese apodo, parecernos a Cristo, reflejarlo en nuestras acciones. Dice Colosenses 3:27, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Lo que Dios espera de ti y de mí en lo laboral, independientemente en lo que decidamos desarrollarlos o en lo que la vida a veces nos toca hacer, es que lo hagamos de corazón y lo hagamos con excelencia. O sea, que realmente digan: él sí trabaja bien, a él sí lo quiere en mi equipo, a él sí se le puede confiar cosas grandes, ¿no? Entonces, a veces el propósito de Dios es claro en la vida, y a veces cuesta un poquito más entenderlo. Pero ¿qué espera o qué quiere Dios de ti? En primer lugar, que seas luz. Dice un versículo en Isaías que a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar malo. Si tú sales tantito a la calle, enciendes las noticias local, estatal, internacional, no hay buenas noticias, ya todo está perdido. Cada vez es impresionante cómo el ser humano, uno cree que ya se llegó a cierto punto de depravación y se puede seguir depravando, ¿no? Entonces, en esta sociedad corrompida, tú y yo necesitamos ser la luz, ¿no? Jesús es la luz y tú y yo somos lucecitas, ¿no? Tenemos que mostrar la luz de Cristo, y la luz de Cristo se muestra en las dificultades, ¿no? En cómo yo reacciono cuando, no sé, no me dan lo que quiero, me cierran una puerta, se presenta la enfermedad, porque no es lo mismo alabar a Dios cuando todo te sale bien, a cuando hay procesos de prueba, de enfermedad, cuando hay crisis. También Dios espera que seamos útiles, que seamos alguien servicial. Vamos por favor a 2 de Timoteo 2:21. 2 de Timoteo 2:21. Segunda de Timoteo 2:21. Timoteo está antes de Tito. Ok, ya lo tiene la mayoría. Segunda de Timoteo 2:21. Ok, vamos a leer. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿no? En esta parte Timoteo hace la analogía que en una casa hay vasos de honra y de deshonra. Hay vasos que se usan para cosas que tienen más prestigio y otros que no tanto, ¿no? Y creo que eso es algo que podemos entender, ¿no? Como que en casa todos tenemos a veces un vaso favorito o un recipiente que quizás ya no está muy bonito, que ya perdió el color, pero sigue teniendo un cariño para nosotros. Pero cuando viene la visita,
no vas a sacar ese vaso, ¿no? Tienes que sacar como que uno más útil, ¿no? Entonces lo que Dios espera de ti y de mí, aparte de que seamos luz, de que compartamos a Cristo, es que seamos útiles en donde Dios nos llamó a estar, sea una cuestión que se ve o una cuestión tras bambalinas, ¿no? En todo lo que hagamos, Dios espera que lo hagamos de corazón y que lo hagamos con excelencia, ¿no? A mí me tocó una vez estando en la iglesia de Jaén que se terminó una actividad, no me acuerdo si era una comida, comíamos mucho, pero el chiste es que había cierto comida tirada, ¿no? Entonces yo estaba buscando una escoba y un recogedor, dije, ¿cómo será que le llaman a eso aquí? Y de repente donde vuelvo a ese lugar ya había una hermana barriendo y le faltaba un brazo, pero quién sabe cómo con su pierna tenía recogedor y estaba barriendo, ¿no? Hay veces en que nos quejamos y que somos ingratos delante de Dios cuando Dios ya nos dio todo para disfrutar la vida y para servirle. Y Dios también espera que tú y yo seamos responsables en lo que Dios nos llame a hacer, tanto en la iglesia como en lo laboral, en la familia, que seamos gente que pueda responder. Yo me acuerdo, estaba en una junta con unos maestros del Covach y como la mayoría ya está grande, a veces se prenden en las juntas. Y estaban criticando a un maestro por una actividad que había hecho. Y él empezó a hablar de la responsabilidad. Y luego dijo, ¿sabes de dónde viene la responsabilidad? Y ahí fue cuando me llamó la atención su discurso. Viene de responder, de cómo respondo a lo que se me presenta, de cómo respondo a lo que estoy viviendo, de cómo respondo a lo que me encomiendan. Porque si no respondemos bien a lo poco que Dios entrega en nosotros, ¿cómo Dios nos va a confiar algo más grande? ¿No? Si no respondo bien a una administración de 100 pesos, ¿cómo Dios me va a confiar 1,000,000 de pesos? Si los 100 pesos no lo administré bien. Vamos, por favor, a Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Proverbios, uno de los libros del más sabio de Salomón. Proverbios 22, 29, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ok, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Has visto un hombre responsable? ¿Has visto un hombre que se entrega? ¿Has visto un hombre que se dedica en su trabajo? Me encanta esta parte. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Dios bendice a quien se esfuerza. Dios no bendice a los flojos. Una cosa es la flojera y otra cosa es el ocio, ¿no? Al final del día, por las actividades que hacemos, a veces nos cansamos y te quieres distraer un ratito, es válido, ¿no? Pero no podemos orar para que Dios nos bendiga y nosotros no hacer nada, ¿no? O sea, si tienes un negocio, pues lo tienes que abrir, ¿no? No va a haber ventas si no se abre el negocio. Si tienes un trabajo, te tienes que presentar a ese trabajo, cumplir con las asignaciones que tienes. Dios no bendice a los flojos, y cuando hacemos las cosas bien, cuando las hacemos de corazón, cuando involucramos al Señor, cuando lo ponemos en sus manos, Dios bendice, nos va mejor, no porque yo sea mejor que otro elemento o porque yo tenga mayor preparación que otro elemento, sino porque Dios me está bendiciendo. Si tú has leído la historia de José, en más de una ocasión dice que todo lo que José hacía, Dios lo bendecía, ¿no? Y qué padre que lleguemos a tener así la bendición del Señor, ¿no? Entonces, Dios quiere que cumplas con la asignación en donde Él te ha plantado, ¿no? Hay ocasiones, hay contextos que a veces te permiten a ti escoger, ¿no? Quizás generaciones pasadas no tuvieron ese derecho, esa elección de decidir qué querían hacer con su vida. Ahorita, si no te gusta algo, lo puedes dejar y te vas para otra cosa, ¿no? Pero en lo que Dios nos llamó, en lo ministerial, porque no a todos los llama al pastorado, no a todos los llama para ser diáconos, no a todos los llama a Dios para ser maestros, pero si Dios te llamó a algo en la iglesia, hazlo bien, lo hagamos con amor, es para el Señor. Y si Dios te llamó a trabajar, a menos que te hayan heredado una fortuna, pues tenemos que trabajar, ¿verdad? Hay que buscarle todos los días, lo hagamos bien, lo hagamos para el Señor. El Señor espera que lo invitemos
a nuestra vida, a nuestra cotidianidad, y Él quiere que cumplamos con responsabilidad lo que Él ha puesto en nuestros corazones, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención la batería. Una vez intenté tocarla y me dijo el maestro, es que la parte izquierda de tu cerebro va a controlar la parte derecha y la parte derecha, la parte izquierda. Agarré las baquetas y como que ninguna parte controlaba, ninguna, ¿no? O sea, hay veces que uno quiere, pero a veces Dios no te da la habilidad, ¿no? Entonces, si Dios te da la habilidad y si quieres, hazlo bien, ¿no? Porque hay gente que quisiera hacer a veces lo que uno hace y no valoramos lo que Dios ha puesto en nosotros. Hay veces en que simplemente con tratar bien a una persona ya reflejamos a Cristo. Con ser educados, con preguntar cómo estás, con detenerse, interesarse sinceramente por la persona, ahí está Cristo, ¿no? Muchas veces traemos el corazón roto, pasan cosas que nos van dañando, pero si recordamos el primer mensaje de Jesús, las bienaventuranzas o el sermón del monte, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A eso vino Jesús, a sanar, ¿no? Y nosotros somos esa luz que aún le da sabor a este mundo, ¿no? En cuanto Dios decida llevarnos, este mundo cae en la perversión total, ¿no? Punto número 2, la disposición activa el llamado y alinea tus decisiones con la voluntad del Señor. Volvemos a Hechos 9:6. Cuando Pablo hace esta pregunta, Pablo no tenía una cátedra teológica para hablar con el Señor, simplemente tuvo disposición. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga Pedro, que haga Juan? Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? ¿En dónde me quieres? Jesús le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Si tú has leído el Nuevo Testamento y todas las cartas que hizo Pablo, todos los viajes misioneros, fue un gran apóstol. Alguien que Dios usó para sacar el evangelio de Israel, para llevarlo a Europa y eventualmente que viniera a los Méxicos de este lado del mundo. Pero lo primero que le dice Jesús es, levántate, entra en la ciudad y allá te digo qué onda, ¿no? Y hay veces que con Dios queremos todo el plan, todo el panorama, ¿no? De Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero dime completito. Y el Señor dice, no, te voy a decir aquí primero, y que tengamos bien el paso 1, nos vamos al paso 2, que dominemos el paso 2, nos vamos al paso número 3. Primero va la disposición y luego va la revelación. Y esto se repite con varios personajes en la Biblia. Con el profeta Isaías, un versículo bastante conocido, cuando Dios está hablando con él y dice, ¿a quién vamos a enviar? ¿Quién va a ir a predicar? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Bueno, ya Dios lo usa para ser uno de los profetas mayores. En el Nuevo Testamento tenemos a María, que dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, ¿no? O sea, Dios ya tiene algo especial para ti, para mí, pero Dios espera disposición de nuestra parte, ¿no? Y Dios no nos da un mapa completo, que a veces, la verdad, sí que uno quisiera el mapa completo, saber qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero sí nos va guiando en cada paso, cuando en ti y en mí hay obediencia. El lenguaje de amor del Señor es la obediencia. Dice en Juan que si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Entonces, si amamos al Señor, hay que obedecer. Entonces, bueno, era lo que les comentaba. Dios no te da un mapa completo, pero sí te guía paso a paso cuando hay obediencia, ¿no? De un tiempo para acá yo me he preguntado qué quiere el Señor de mí, hablando laboralmente, ministerialmente. Todavía no me lo dice, pero pues en lo que me dice, pues le sigo obedeciendo, en lo que me da el panorama completito, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos descubrir la voluntad de Dios? Vamos a tenerlo, hagamos como esgrimas para que sea un poco más dinámico. Por favor, alguien, Salmo 119:5, otra persona, Santiago 1:5, alguien más, Proverbios 20:18 y Filipenses 2:13. Escojan un versículo y lo vamos a ir viendo. Vamos a contestar a la pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad
de Dios, ¿no? ¿Cómo puedo entender que lo que Dios quiere para mí es bueno, es agradable y perfecto? Lo vamos a ver de manera práctica. El punto número 1 es por medio de su palabra, ¿no? Antes de leer el Salmo, hay que reconocer y agradecer el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, en el que ya tenemos la Biblia completita, ¿no? Lo tenemos en una versión física, en una versión digital. Si tú eres más de escuchar, hay audios, ¿no? Ya de toda la Biblia lo puedes escuchar y hacer tus actividades. Y eso es algo a lo cual le tenemos que dar gracias a Dios, ¿no? En los tiempos de Jesús, sí estaban algunos libros, pero no todos tenían acceso a esos libros, a esos pergaminos. Pablo todavía no había escrito, no se había estructurado bien todo el conjunto de libros y cartas que tú y yo ya tenemos acceso, ¿sale? Entonces vamos, por favor, al Salmo 119.5. ¿Quién va a ser quien lo lea esta tarde, hermanos? Salmo 119.5, lo puede leer ahí en su lugar bien fuerte, por favor. Hermano Raúl. Gracias, hermano. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La primera perspectiva en la que tú y yo podemos conocer la voluntad del Señor es por medio de su palabra. Yo considero que este es un salmo popular, conocido, pero nunca le había puesto atención hasta que hice este mensaje que dice que lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Ahorita tú y yo tenemos diferentes unidades de medida, el kilo, el metro y demás, pero había un momento en que no existía eso como tal y se medía por codos o por pies, ¿no? Entonces Dios no dice lámpara es a 1000 kilómetros tu palabra, no, lámpara es a mis pies. O sea, Dios ilumina ahorita y cuando tú decides dar otro pasito, ahí va la luz de Dios. Cuando tú decides dar otro pasito, ahí va la luz de Dios. Todos esos versículos que dice que pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, toca la puerta y se te va a abrir. O sea, Dios espera que demos el primer paso y ahí va Dios. Dios espera el segundo paso y ahí va Dios. O sea, Dios nos va diciendo poco a poco lo que tenemos que ir haciendo cuando obedecemos, ¿no? Entonces, si tú quieres conocer la voluntad del Señor para ti, hay que estudiar la Biblia. No la leas, estúdiala. Jesús en ningún momento dijo que hay que leer, dijo que hay que escudriñar. Y escudriñar es sinónimo de estudiar, porque a veces al leer pasamos por alto muchas cosas, pero ya cuando estudiamos, cuando destinamos un tiempo, ya se revela toda la riqueza que hay en la palabra del Señor. El siguiente punto es por medio de la oración. Santiago 1.5, ese rato leyó el hermano Raúl. ¿Quién va a leer en esta ocasión? Diría el hermano Néstor, no se amontonen, por favor. Gracias. Cuando comenzamos a hacerle caso a Dios, hay veces en que como que no sabemos qué hacer o qué pasito dar, o como que nos desviamos, nos desenfocamos tantito, ¿no? Entonces, la siguiente forma en la que puedes conocer la voluntad de Dios es por medio de la oración. Hay que orar, ¿no? Dios ya sabe cómo nos sentimos, qué le vamos a decir, qué pasó en el día, pero Dios quiere escuchar tu voz. Quiere que tú le cuentes cómo te sientes, y dice este versículo que si tienes falta de sabiduría, o en otras palabras, no sabes qué hacer, que le pidas a Dios y Él te va a mostrar y no te va a negar esa dirección que estamos pidiendo, ¿no? Entonces el punto número 1, ¿cómo conozco la voluntad del Señor? Por medio de su palabra, hay que estudiarla. Punto número 2, hay que orar, ¿no? Recordemos que la oración es una conversación con Dios, ¿no? Y en una conversación hablan los dos, si no es una conversación. El siguiente punto es con consejo espiritual. Proverbios 20:18, ¿alguien lo tiene? Angie, bueno, Angie y luego tú, para que soy bueno. Gracias, Alexa, ¿verdad? Sí, Alexa, por favor, también tú. Gracias a las dos. Dice Proverbios 20:18, los pensamientos
son afirmados con consejo y con dirección sabia se hace la guerra. No hay veces que tenemos como muchos caminitos o muchas opciones y de tantas opciones que hay no sabemos qué hacer, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que los pensamientos se afirman con el consejo y Dios ya puso autoridades, ya puso personas en la iglesia y es sabio escuchar a la gente que ya lleva más tiempo caminando con el Señor porque ya batallaron con lo que quizás yo estoy empezando a batallar. No, es sabio escuchar al pastor, es sabio escuchar a tu maestro de escuela dominical, es sabio escuchar a tu líder, porque Dios habla a través de las personas, así como habla por medio de su palabra, Dios habla también por medio de las personas, ¿no? Y hay que saber escuchar, hay que ser humildes y reconocer que no lo sabemos todo, aun cuando nos creamos mucho, no lo sabemos todo. Y necesitamos la ayuda del Señor. Y el último es por medio de oportunidades. Filipenses 2:13. Filipenses es el libro a estudiar este año en el campamento. ¿Alguien lo tiene? Gracias, hermana. Dice que Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No sé si les ha pasado que a veces están en una situación y como dice la frase, ve la tormenta y no se hinca, ¿no? Hay veces en que Dios pone algo en ti para que tú lo hagas. No lo pone en el hermano de al lado, en la hermana de al lado, sino que lo pone en ti y hasta que lo hacemos es que estamos bien, es que estamos tranquilos, ¿no? A veces Dios no pone las mismas cosas para todos, ¿no? A veces Dios pone, no sé, tocó levantar basura, bueno, a levantar basura, ¿no? Y mucha gente a veces lo ve eso como algo no tan bajo, ¿no? Pero pues para Dios no hay nada bajo, ¿no? Si Dios ya puso eso en mi corazón, hay que hacerlo, ¿no? Dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Dios no está viendo cuántos ceros hay en tu cuenta bancaria, Dios no está viendo los recursos que tienes, a Dios no lo limitas ni lo impresionas con tus recursos, porque cuando Dios nos pone algo en el corazón, Él se encarga de darnos todo para cumplir eso, ¿no? Y hay ocasiones que hay cosas que solo las puedes hacer tú, ¿no? A mí me gusta cantar, pero hay canciones que son como que muy altas, ¿no? Y hay que modular ahí la voz. A mí no me sale, por más que quiera, no me sale, ¿no? Pero hay otros hermanos a los que sí, como que no les cuesta, ¿no? Entonces, si Dios pone algo en ti, hazlo. No, Dios ya lo está poniendo en tu corazón, lo está poniendo en tu cabecita, es por alguna razón. A veces el llamado de Dios para nuestra vida es ministerial, es enseñar, es disciplinar, es predicar, es servir en algún ministerio, es ayudar a los necesitados, es interceder, o a veces el llamado es en lo laboral, pero con un impacto espiritual, ¿no? Dios espera que donde tú y yo estemos, trabajemos con integridad, que lideremos con justicia y que lo que hagamos pueda bendecir a las demás personas, ¿no? ¿Cuántas veces no vamos a alguna institución, llámese el seguro, y necesitamos que alguien te reciba, cheque tus papeles, teclee algo y acá está su incapacidad, ¿no? O sea, necesitamos de una persona, o cuántas personas a veces vienen a nosotros por las habilidades o el conocimiento que tenemos para que hagamos algo específico. Lo que tú y yo hagamos debe ser para bendecir, dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, sea de palabras o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Y el último punto de esta noche, Dios guía tanto lo cotidiano como las decisiones trascendentales, ¿no? A veces pensamos que Dios solo se involucra o quiere estar involucrado en la parte espiritual de nuestra vida, pero Dios quiere estar involucrado en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el área espiritual. Dios quiere que lo invitemos a las decisiones pequeñas, cotidianas, como las decisiones grandes. Por ejemplo, el qué estudiar, que la tomamos a los 17, 18 años, a esa edad no sabemos, ¿no? Pero Dios es donde puede ayudarnos, donde puede instruirnos, dónde trabajar, que ese es otro business, en dónde me voy a desarrollar, con quién me voy a casar, dónde vivir, cuándo me quedo en un lugar, cuándo debo moverme, ¿no? Que son a veces preguntas bastante grandes con consecuencias.
Entonces, lo que Dios quiere hacer en todas estas decisiones es dirigir nuestros pasos, ¿no? Y con Dios no se trata de ir rápido, sino de ir constante, de primero un pasito, luego va a otro, luego va a otro, luego va a otro, luego va a otro. Dios nos da el paquete completo, da una parte, y si obedecemos y decidimos confiar, va a la segunda parte, y así nos vamos, así nos vamos, así nos vamos. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, plural, caminos, y Él enderezará tus veredas. A veces no sabemos qué estudiar, a veces no sabemos dónde trabajar, a veces no sale un trabajo y hay que emprender, pero ¿qué hacemos? ¿No? Porque igual el emprendimiento pues, se tiene que planear bien para que realmente haya utilidades y no sean pérdidas, ¿no? Pero dice Proverbios 3:6 que hay que reconocer a Dios en todo lo que hagamos y que Él va a enderezar nuestras veredas, nuestros caminos, ¿no? Curioso, porque a veces creemos que las cosas están bien y cuando viene Dios y nos confronta vamos a corregirlo, ¿no? Porque por eso dice que van a enderezar, ¿no? Pero también Dios quiere estar en lo más simple, pero a veces también en lo más que tiene un impacto, ¿no? En cómo tratamos a nuestra familia. Dios quiere estar ahí. Dios quiere que tratemos bien en cómo uso mi dinero, cómo lo administro, ¿no? Porque hay una etapa en la vida en la que nada más es pedir y luego se invierte en que ya no pido, sino que yo doy, ¿no? Entonces tengo que administrar bien lo que Dios me da, ¿no? Dios quiere que yo sea servicial, que sea generoso, que sea puntual. Dios quiere que también viva una vida santificada, y la santificación no se da de la noche a la mañana, no se da en una semana, se da a lo largo de toda la vida. Dice Efesios 10 que tú y yo fuimos creados en Cristo para hacer buenas obras, ¿no? Como ese personaje de la familia Peluche, de que fuiste enviada al mundo para hacer el bien, ¿no? Lo mismo para nosotros. Fuimos enviados para hacer cosas buenas, para hacer cosas que agraden al Señor. Dice esta parte, Dios te guía hoy, no solo para que tomes buenas decisiones, sino para que vivas con propósito. Dios no te da todo de golpe, pero sí promete acompañarte en cada paso que des, ¿no? Por eso yo les puse este GIF de los Vengadores, ¿no? Le dice el Capitán América al Iron Man, si confías en mí, porque ya se había fracturado la relación, ya no había confianza en el grupo, y Iron Man le dice que sí, se dan la mano y órale, hacer la misión. Es lo mismo que hace el Señor, ¿no? O sea, Dios ya tiene el plan completo, ya tiene las bendiciones, ya tiene los días buenos, los días grises, ya tiene toda tu vida hecha y derecha, y Dios está así con la mano, preguntándote si confías en Él. Y hasta que le damos la mano y decidimos confiar en el Señor, es que todo se empieza a hacer un poquito más claro. Dice Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, a manera de resumen, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? Número 1, que viva en santidad. Dice 1 Tesalonicenses 4:17, que la voluntad del Señor es nuestra santificación, ¿no? Entonces, hay que alejarnos del pecado. 1 Pedro 4:10 habla de que hay que servir con los dones, con lo que Dios ya te dio, con las habilidades que tienes o que vas desarrollando. Hay que usarlas y hay que usarlas bien, hay que trabajar con excelencia. Colosenses 3:27, hay que buscar al Señor en oración. Santiago 1:5, hay que ser luz en donde quiera que estemos. Mateo 5, del 14 al 16, no es como los niños de, pues si está mi papá me porto bien, si está mi mamá me porto bien, porque si no me regaña, ¿no? Pero no tiene que estar el pastor para que te portes bien, no tiene que estar el maestro de escuela dominical para que te portes bien, no tiene que estar el líder para que te portes bien, no tiene que estar tu papá para que te portes bien. Dios espera que nos portemos bien, porque a eso nos llamó el Señor, a hacer luz, y Dios espera que caminemos con Él paso a paso. Entonces, a manera de conclusión, regresamos a la pregunta original, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No? Y hay muchas formas de contestar esto. Dios quiere que le tengamos respeto, que lo amemos, que le sirvamos, que vivamos en santidad, que lo busquemos de corazón
y Él nos va a ir mostrando poco a poco lo que Él quiere, ¿no? Dios no nos da el panorama completo, no necesitamos conocer todo el mapa, solo dar el primer paso con fe y Dios se encarga del resto. Ya que dominamos el paso 1, va el paso 2, el paso 3, y así como leímos al inicio que David sirvió a su generación, que el hermano Juanito sirvió a su generación, podemos ser como Saulo, le podemos preguntar al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios nos va a decir, y nos va a mostrar, nos va a poner algo en el corazón, algo en la mente, que como un mosquito, ahí va a estar insistente hasta que le hagamos caso y entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros, pero en su voluntad nunca hay dolor, nunca hay escasez, nunca hay tristeza. Dice Proverbios que la bendición de Jehová es la que enriquece y no hay tristeza que se añada. No, Dios no quiere que estés triste, sino que seas feliz, ¿sale? Entonces,